Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, de nuevo ingresando a sus hogares con temas de salud como cada jueves de estreno. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre, a los que los tengo acostumbradísimos, pero hoy vamos a hablar sí de una especialidad que no hemos abordado a lo largo de todos los programas que hemos realizado, particularmente nunca, incluso creo que a lo largo de mi carrera periodística y de incursionar en salud, lo he hecho. En este caso vamos a hablar de la fisiatría y a muchos les parecerá también extraño porque siempre hay una confusión entre fisiatría, kinesiología, traumatología y bueno, y un montón de especialidades que hoy también guardan relación con todo lo que es la recuperación musculoesquelética. Pero esto va más allá, así que me complace mucho presentar a nuestra invitada de esta noche. Ella es la doctora Silvia Ruiz Díaz Palacios, ella es fisiatra y es médica fisiatra, con la especialidad en fisiatría. Así que ya la saludo. ¿Qué tal, doctora? Muchas ¿Cómo gracias, estás? Lilian. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de poder demostrar a las personas qué hace mi especialidad para que vamos a poder ayudarles a recuperar su vida, su función, su calidad de vida, que es la esencia de mi especialidad. Tenemos tres objetivos principales. Sí. La funcionalidad, que es la capacidad del paciente o de la persona, por decir así, de realizar sus actividades en la vida diaria de forma autónoma, de poder realizar eso con cualquier patología aguda o crónica que le condicione alguna incapacidad permanente o transitoria que afecte sus funciones normales. Ya. Ese es el rol de la fisiatría. Ese es el rol. Nosotros somos médicos, especialistas en medicina física y rehabilitación fisiatría, que es una especialidad médica que uno hace la especialidad gracias a la CONAREN en Paraguay, rinde la CONAREN, que es el examen de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Exacto. Es un examen de competencia donde aproximadamente 1.500 médicos por año rinden. Y de acuerdo al puntaje y va eligiendo su especialidad. Generalmente nosotros somos muy pocos, somos solamente 19 en el país. Poquísimo. Somos 12 en el Instituto de Previsión Social, en el IPS, donde más estamos, porque es nuestra casa de posgrado, donde se hace la residencia y también donde hay más especialistas. O sea, prácticamente se centraliza en el IPS, porque en si el 12 IPS. está, 12 están, ¿el resto dónde está? Sí, el resto ahí en el privado y en el Ministerio de Salud somos 3 ya. Somos 3. Yo estoy en el Complejo Santo Domingo para los adultos mayores. Ah, buenísimo. El doctor Collisato está en el Hospital del Trauma y la doctora Sandra Portal está en el Hospital Pediátrico de Niños Acostañú. Ah, buenísimo. Sí. Pero poquitos igual. Somos poquitos todavía. Y Espero bueno, que seamos más. ¿Y qué trata? Ya dijiste a grandes rasgos, pero para que la gente vaya entendiendo, podemos contextualizar, por ejemplo, no sé, con un caso que tenga algún tipo de lesión específica y ¿dónde interviene, digamos, la especialidad tuya, doctora? Exacto. Nosotros somos médicos, recibidos como médicos. Nos recibimos como médicos y después hacemos la especialidad médica, ¿verdad? En el posgrado en Paraguay es CONAREM, ¿verdad? Por la CONAREM elegimos fisiatría, que se hace la residencia médica 4 años de duración en el IPS, en el Instituto de Previsión Social. Entonces nosotros lo que hacemos es actuar de forma interdisciplinaria con un equipo médico también, con otras especialidades médicas. Vemos todo paciente que necesite rehabilitación. Serían de traumato, de reumato, de pediatría, de neurología, de cirugía plástica, de cirugía general, de cualquier especialidad médica que tenga un paciente para rehabilitación. Con cualquier patología, como ya les dije, alguna enfermedad que le produzca una incapacidad permanente o transitoria que afecte sus funciones normales, la capacidad de realizar la actividad de la vida diaria de forma autónoma, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, por un problema de dolor de espalda, no necesariamente tenga que ser algo como no volver a caminar o unos problemas. También hay dificultades en la deglución, por ejemplo, en una patología, ya que me citaste, en una enfermedad, un paciente que hizo una ACV, un paciente que sufrió una ACV, un accidente cerebrovascular, tiene, daña el sistema nervioso central, tiene sus secuelas,
sus dificultades. Sus funciones, tiene claro, funciones alteradas. Tiene funciones alteradas, que no solamente son motoras, también hay funciones cognitivas, por eso hablamos de funciones cognitivas o motoras en las funciones que nosotros intervenimos, porque somos médicos. Somos que el médico como el arquitecto de ese plan de tratamiento que tendríamos que intervenir con un equipo de rehabilitación, ¿verdad? Que trabajamos de manera conjunta con fisioterapia, con fonoaudiología en el área del lenguaje y en la deglución, con neuropsicología en la parte de la estimulación cognitiva, de ayudar a los problemas de dificultades en la memoria, en la atención. También trabajamos con los terapeutas ocupacionales para que el paciente pueda volver a hacer sus funciones en la actividad de la vida diaria, poder cepillarse los dientes, cortar solo su comida. Son actividades. Sobre la discapacidad realmente. Sí, nosotros trabajamos sobre las funciones que tiene alterada el paciente. Exacto. Y dando un plan de tratamiento. Somos los médicos de rehabilitación, los únicos médicos en rehabilitación, por eso trabajamos de manera conjunta con ese equipo de licenciados. Uh-huh. Y diseñamos ese plan de tratamiento pautándole esos tratamientos con propósito y objetivo, sobre todo. Porque nosotros le hacemos un seguimiento al paciente. Yo hoy le veo a un paciente que hizo una ACV y le hago su plan de tratamiento con, bueno, tiene una hemiparesia que nosotros, la debilidad del medio, de la mitad del cuerpo, por ejemplo, eso vamos a trabajar con fisioterapia, ¿verdad? Eso es aparte, independiente, la fisioterapia también entra en el abordaje terapéutico. No, nosotros no hacemos la fisioterapia, nosotros no, somos, ya sé, pero ingresa también la fisioterapia, es parte también del tratamiento. Todo un equipo trabaja con nosotros. Nosotros coordinamos un grupo de licenciados que son los fisioterapeutas, los fonoaudiólogos, los psicólogos, los neuropsicólogos, los terapeutas ocupacionales, los técnicos ortopédicos, que son los que realizan las férulas, ¿verdad? O las prótesis, en el caso de los pacientes amputados, y los trabajadores sociales que ven sus derechos en la discapacidad. A ver, hay como un equipo multidisciplinario que interviene en determinado caso. En todo lo que es rehabilitación, porque rehabilitación es una palabra de devolverle algo al paciente, devolverle su vida, sus proyectos, todo, en su autonomía sobre todo. Entonces, el director de eso, por decirlo así, para que entiendan los pacientes, es el médico fisiatra, que trabaja con esos licenciados que cité, de acuerdo a la necesidad que cada paciente en la evaluación veamos para intervención, ¿verdad? Está bueno esa descripción, esa descripción, porque así también es como que podemos diferenciar los roles, porque hay como una confusión siempre entre fisioterapeuta, fisiatra. Yo misma, que hace años manejo el tema médico, nunca como que lo tuve muy claro. Entonces está muy bueno nosotros trabajamos en equipo con ellos, con los fisioterapeutas. Diferente el rol que cumple un fisioterapeuta. Ellos son licenciados y nosotros somos médicos. Ajá. Y no hacemos lo mismo que ellos. Nosotros lo que hablamos es en equipo con ellos, ¿entiendes? Claro. O sea, coordinamos ese grupo, ese trabajo que vamos a realizar con el paciente según objetivos del paciente y del equipo, ¿verdad? Y nos comunicamos de manera constante para ver los avances. Claro, hablamos sobre esto, por ejemplo, le prescribís 20 sesiones de fisioterapia neurológica a un paciente de una ACV, con una hemiparesia, y ese paciente en ese principio no se podía ni sentar solo. Después viene nosotros evaluamos después de esas 20 sesiones cómo viene, nos volvemos a poner otros objetivos. El licenciado nos comenta algunas dificultades que va teniendo, entonces vemos también de qué otra forma podemos intervenir, ¿verdad? Entonces somos así porque somos médicos, entonces nosotros hablamos también con las otras especialidades médicas, coordinamos con los neurólogos, en un paciente con enfermedad de Parkinson, también con una ACV, con todos los pacientes de todas las especialidades médicas, ¿me entienden? O sea, somos médicos. En Parkinson, por ejemplo, la intervención de ustedes es fundamental. En todo lo que es rehabilitación, todo paciente que tenga una alteración de su función, una incapacidad para realizar cosas de una forma autónoma, es para consultar con un fisiatra, porque nosotros le vamos a ver como médicos y le vamos a también, por ejemplo, hay pacientes que no están guiados en ciertas cosas, ¿verdad? Vienen directo por un dolor de espalda y al final hay otras cosas detrás de la causa del dolor de espalda, por ejemplo, un mieloma múltiple, que es una enfermedad oncológica, ¿verdad? Que era lo que le causaba los dolores de espalda, no era solamente dolor en la espalda por mala postura. ¿Qué tipo de, no es tratamiento, qué tipo de procedimiento se realiza de evaluación
¿Qué Nosotros tipo de lo que hacemos evaluación una entrevista para detectar eso, por ejemplo? para detectar qué, por ejemplo. Lo que dijiste, que El puede ser mieloma múltiple. el Bueno, mieloma y eso múltiple. obviamente nosotros le hacemos, como todos los médicos, le hacemos una entrevista clínica al paciente. El paciente Ya. que conversamos, hacemos su historia, Sí. donde le preguntamos todo y más cosas de lo que sería una historia clínica normal. Por ejemplo, le pregunto al paciente cuántas horas duerme de sueño. Son una historia clínica completa, ¿no? Entiendo. Específicamente en tu pregunta, por ejemplo, nosotros le evaluamos al paciente y en su historia clínica, el paciente, por ejemplo, nos comenta, un paciente en el mieloma múltiple, como yo digo siempre, fotos mentales, ¿verdad? Un paciente de adulto mayor de 60 años que tenga pérdida de peso, dolores de espalda, pero también otras, qué sé yo, Caída de cabello. sí, no, anemia, tiene problemas, a veces depende del estadio de la enfermedad que tenga, o sea, hay que evaluar. Entonces nosotros a veces nos damos cuenta, no, esto ya no es solamente un dolor de espalda y por supuesto nos apoyamos en los estudios de imágenes porque somos médicos, nosotros podemos prescribir eso, Claro. una resonancia, una tomografía. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerle un diagnóstico médico, pero también hablamos con un equipo de rehabilitación, ¿entendés? Eso es. O sea, vos venís por tu dolor de espalda, pero, no, había sido solamente un dolor miofacial que le decimos de músculo esquelético Sí. y un poco de artrosis, bueno. Eso Entonces, es lo que pasaría si yo, por ejemplo, tengo dolor de espalda de hace años y solamente me estoy yendo a fisioterapeutas o me Claro, estoy yendo sí. no sé, a kinesiólogos o no sé si kinesiólogo val- es lo mismo que fisiatra, no. No, ¿O no, sí? nosotros No, somos médicos. médicos, En claro. Paraguay, Y por en lo menos, kinesiólogo también es una licenciatura. sí, Sí. el licenciado en kinesiología y Sí. fisioterapia es en Paraguay. Ya. En Argentina, por eso hay una confusión, creo que Ajá. se llama kinesiología y fisiatría. Ah, Por eso se cambia, o sea, pero nosotros somos médicos, somos medicina física y rehabilitación, Sí. fisiatría, ese Sí. es el nombre de nuestra especialidad y nosotros trabajamos con ellos, como con otros licenciados. Entiendo. Volviendo a lo que planteaba simplemente, como para que la gente en casa también pueda entender. Me duele la espalda, voy, consulto y hago como un peregrinaje a diferentes médicos. Hasta el reumatólogo voy por un dolor de Está bien, espalda. claro. Y estoy buscando y a mí no se me ocurre, por ejemplo, ir a un fisiatra que me pueda hacer, Claro. a un médico fisiatra que me pueda hacer toda esa evaluación y por fin definir qué es lo que tengo, por qué yo estoy con tanto dolor de espalda. Así mismo. Es así. Así mismo, pero o sea, Ajá. eso es lo que yo quiero comentarle a las pacientes. Sí. Nosotros somos médicos, entonces como médicos ese es nuestro valor agregado, que nosotros pensamos en otras cosas más que solamente Entiendo. un dolor de espalda por Postural. dolores musculares, por tensión muscular, por artrosis. Nosotros estudiamos como médicos la causa de esa patología, de esa afección, por decirlo así, en ese dolor lumbar. Este es en el caso de dolor lumbar. En el caso de un paciente que solamente dice, sabes que tengo problemas para caminar y quiero hacer fisioterapia, pero no sabemos por qué. A lo mejor habrá hecho alguna ACV antes, Hay que o buscar tiene la causa. problemas como nos produce el Parkinson, una rigidez, una bradicinesia, que es movimientos lentos, inestabilidad en su marcha. Todas esas cosas hay que evaluarlo como médico, ponerle un diagnóstico y trabajar con el equipo para coordinar esa rehabilitación. Eso es el Perfecto. rol del fisiatra. Perfecto. ¿Me permitís, doctora, brevemente hago una pausa, la primera pausa de la Sí, noche? por supuesto. Agradeciendo como siempre a Biotic Pharma por apoyar este programa. Vamos a hacer un brevísimo corte comercial y enseguida regresamos. Segundo segmento de Foro Médico y hablando de fisiatría. Estamos con la médica fisiatra, la doctora Silvia Ruiz Díaz Palacios, hablando de este tema realmente que es apasionante, así como lo explica. Y ella tiene una pasión por su profesión. Es muy joven. ¿Y cuántos años tiene, doctora? Pues te puedo preguntar porque sos re joven. A mí ya no me preguntes. Bueno, pero yo ya te pasé puedo... los 30. Ah, no, pero ni se te nota. Sí, Ni se te ya nota. pasé no, tampoco tengo 40, así que No, estoy no, ahí. pero ¿y qué tiene? Las cuarentonas son No, lindas no, también. claro que no, claro que no. A ver, la mujer le teme llegar a los 40 y sin embargo la mejor edad son Sí, los 40 años. sí. Bueno, todas las edades tienen su Sí, encanto. Todos ¿eh? tienen su encanto, su etapa. Todos. Hay que disfrutar. Lo importante es estar vivos, estar sanos. Eso. Eso no tiene precio. Por Sí. eso es que acá en Foro Médico siempre estamos hablando de salud de manera que la gente pueda hacer prevención también en sus Así hogares. mismo. Y con médicos así de tu envergadura, por supuesto que aprenden un montón también. Bueno, doctora, antes de pasar al tema
que te voy a preguntar, me vino algo a la cabeza y quiero preguntarte, ¿por qué son tan pocos? O sea, ¿es porque CONAREM no habilita esa especialidad o es porque no existen personas interesadas en formarse en esa área? Bueno, nosotros somos un país de tercer mundo, ¿verdad? Que antes nuestro sistema de salud no te digo que no era necesario, siempre va a ser necesaria la rehabilitación, pero nosotros no teníamos ese abordaje tan importante en la salud, primero, ¿verdad? Es un poco por ahí va. Esta especialidad existe desde la Primera Guerra Mundial en los países de primer mundo, en los europeos y en los Estados Unidos. Sí. A finales de los años 60 empezó en México, en Latinoamérica, en México, por la poliomielitis. Y también a finales del 89, en el 89 se fundó la Sociedad Paraguaya de Medicina Física y Rehabilitación, que es nuestra sociedad con 6, después me van a corregir los fisiatras cuando me vean, pero creo que eran 6 fisiatras que vinieron del extranjero ya, o sea, que no sé el número exacto, nomás lo que no me recuerdo, pero son como 6 fisiatras que se habían formado en Europa y en los Estados Unidos. Ellos formaron la Sociedad Paraguaya de Medicina Física y Rehabilitación, ¿verdad? Entonces no existía la formación médica como especialidad en Paraguay. Y como no era tan visible la rehabilitación, ahora sí es muy importante, es demasiado importante. Tenemos hospitales que tienen espacios para rehabilitación, tienen una parte de la rehabilitación que siempre van a encontrar ahora en casi todos los hospitales, es fisioterapia, ¿verdad? Que es una parte del equipo, como ya expliqué. También fonoaudiología, también forma gran parte de las licenciadas que están en los hospitales con los pacientes que tienen trastornos en el lenguaje, en la deglución, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, no te puedo decir que la CONAREM no tiene lugares, sino que somos pocos porque éramos menos necesarios antes, por decirlo así, no éramos tan visibles para el sistema de salud en Paraguay como ahora mismo se están inaugurando hospitales nuevos con espacios de rehabilitación ya. Porque no creo que sea porque no hay alta demanda de esta especialidad. No es por eso, es porque también... Número uno en accidentes de tránsito, nada más, imagínate. Por supuesto, accidentes de tránsito o personas jóvenes que tienen algunas lesiones, justamente por el accidente de tránsito, lesiones medulares, que son lo que no... Un aumento también, yo creo, ¿no es cierto? La expectativa de vida ha aumentado, tenemos más gente que envejece, una población más longeva. Yo creo que así mismo es. Y vivir con calidad de vida. Exacto. Tener calidad de vida hasta el último día de nuestras vidas, poder hacer todo solo, nos da dignidad. Sí. Nosotros le damos dignidad y autonomía, es los deseos más importantes de todo paciente, ¿verdad? Totalmente. De ser autónomo. ¿Qué es lo que quiere una persona? Tener autonomía por el resto de su vida, hasta que, bueno, nos apaguemos como una velita simplemente, sin tener que... ¿verdad? Sería milagroso eso, pero bueno, es lo que buscamos. Sí. Y hoy, felizmente, hay un enfoque absolutamente amplio en todo lo que tiene que ver la longevidad y la especialidad de ustedes es fantástica. Sí, nosotros queremos darle calidad de vida a cualquier paciente que tenga alguna dificultad. Y que ojalá después de este programa también sea más visible para todos los pacientes que consulten con un fisiatra. Nosotros somos médicos, nosotros si no está solamente con nosotros su recuperación, nosotros derivamos a otras especialidades médicas. Eso también es, porque somos médicos. Claro, eso es muy importante. Está bien, trabajamos en lo que nosotros nos compete, que es la parte de trabajar con el equipo de rehabilitación y ver qué podríamos mejorar nosotros, pero también, como cité, el tema de que si necesitamos de otra especialidad para mejorar su calidad de vida o tratar algo que no está tratado o que no fue evaluado por otra especialidad, nosotros derivamos. Eso es, somos interdisciplinarios por excelencia. ¿Y a ustedes les derivan también otras especialidades? También nos derivan. ¿Cuáles son las especialidades que les derivan con más frecuencia? Más frecuencia nos deriva pediatría, nos deriva neurología, neurocirugía, ellos trabajan mucho con nosotros. Cirugía plástica también tuvo una importante relación con nosotros en el 2004, cuando empezó prácticamente la especialidad a intervenir de una forma, ya estaba antes, desde el 89, pero de una forma importante en el Icua Bolaños, en la recuperación de estos pacientes. Vinieron muchos fisiatras extranjeros también a ayudarnos en la recuperación de esos pacientes. Bueno, yo era pequeña, estaba en el colegio cuando eso, pero sí
Mis jefas, la doctora Lourdes Fretes de Rati, las docentes que te formaron, la doctora Carlina Campos Cervera, ellos ya estaban trabajando en el IPS, en IMPRO también, cuando se llamaba IMPRO, ahora es CENADIS. Entonces ahí ya había fisiatras, ya colaboraron en la recuperación de estos pacientes, por ejemplo. Claro, ellos tuvieron una gran intervención con los accidentados de así mismo, en la cirugía plástica, por ejemplo, le hacían injertos, después en todas las especialidades médicas colaboraron en la recuperación. Ahí fue bastante interdisciplinario el abordaje. Porque, por ejemplo, en el caso de las quemaduras, me imagino, la intervención de ustedes es sí, para la cicatrización vital. Correcta, para que esa mano quemada no se quede con cicatrices que le retraigan todo, que no puedan realizar sus funciones normales con la mano. Por ejemplo, hablo de la mano porque es lo más importante a veces cuando uno cicatriza bien, o cualquier articulación también, ¿verdad? Nosotros trabajamos con varias especialidades, con reumatología, ¿verdad? Que todos, con traumatología, neurología, neuropediatría, en el neurodesarrollo, ahora con los niños con trastorno del espectro del autismo. ¿Tienen un problema muscular también muchos niños que tienen autismo? Sí. No, muscular no de tanto como tal, es más, ¿no? Ellos no tanto, o sea, esos niños hablamos como la parte neurológica trabajan sí, ustedes. Neuropediatría es son los especialistas que le suelen ver, porque es un trastorno del neurodesarrollo suele sí, producir, no, eso ya sé, simplemente ustedes cómo tratan, porque me dijiste que niños autistas y qué hacen. Bueno, porque nosotros trabajamos con nosotros coordinamos ese grupo de rehabilitación, como hablamos de, por ejemplo, el padre lo primero que suele detectar es que su niño no habla. Sí. Los trastornos del lenguaje. Entonces ese es su motivo de consulta generalmente. Yo estoy en el IPS también. Primero tiene que consultar con un fisiatra, ¿verdad? Entonces a partir de ahí nosotros a veces no es solamente el habla, hay ciertas otras cosas que vemos en la evaluación y ya vamos derivando, aparte de las terapias que necesita, aparte de fono, por ejemplo, psicopedagogía, neuropsicología, son diferentes licenciaturas, pero también nunca consultó todavía con un neuropediatra. Entonces nosotros derivamos al neuropediatra, por ejemplo, ese niño que solamente vino porque no podía hablar o que no le costaba pero en el conversar. caso, por ejemplo, te dejo esta pregunta así picando, como decimos habitualmente en la jerga periodística. En el caso de que el niño ya tenga el diagnóstico, bien, y le derivan a un fisiatra, y ahí me gustaría que me digas ¿cuál es la intervención que podrían hacer en un caso de un niño con autismo? Nosotros lo que hacemos ¿Me puedes contestar después de la pausa? Hacemos un brevísimo corte comercial y volvemos porque está muy interesante la charla. Estamos en compañía de la doctora Silvia Ruiz Díaz Palacios. Ella es médica fisiatra. Volvemos enseguida. Regresamos con Foro Médico, hoy hablando de fisiatría. Vamos a continuar con la pregunta que quedó pendiente. Bueno, estábamos hablando de diferentes casos que atiende la doctora y le consultaba yo el tema de los niños con autismo. ¿Cómo se maneja el equipo multidisciplinario en un caso como ese, por ejemplo? Bueno, hay que hay que evaluar a ese niño para prescribirle la terapia que necesite. A veces no solamente es que el tema del habla o lenguaje, sino también la parte conductual, con una psicóloga clínica, también terapia ocupacional para tratar de hacerle más autónomo a este niño, que deje el pañal si todavía no había dejado, o que trate de bañarse solito, actividad de la vida diaria. Claro, lo cotidiano. También, sí, así mismo. Neuropsicóloga para estimulación cognitiva, psicopedagogía para el apoyo escolar. Son varias terapias que tiene que abordar, ¿verdad? Entonces, esa coordinación en el grupo es el médico fisiatra. Entonces, por eso que viene a consultar con nosotros y nosotros le evaluamos y le prescribimos lo que necesita y vamos haciendo de una forma dinámica con el padre, le explicamos, conversamos, que son cosas que vayan entendiendo los propósitos de su terapia. Claro. ¿Verdad? Todo eso es lo más importante, ¿verdad? Esa comunicación del paciente o del familiar
con el médico, ¿verdad? Y que también todo el equipo esté hablando el mismo idioma para que podamos hacer realmente un programa de rehabilitación. Claro. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades, eso también quedó pendiente, más frecuentes que tratas en consultorio y donde interviene tu especialidad, doctora? Bueno, mi especialidad interviene en todas las lesiones, en los pacientes que sufrieron un ACV, los más frecuentes, ¿verdad? Después también tenemos lesiones medulares, son pacientes neurológicos también, ¿verdad? Parkinson. ¿Cómo? Parkinson también. Parkinson también enfermedades, o sea, reumáticas como la artrosis, que es súper frecuente, Sí. un dolor de rodilla, un dolor de la espalda, ¿verdad? Una lumbalgia. Es invalidante también esa enfermedad. Sí, muchas veces tu calidad de vida disminuye. Tengo pacientes que cambiaron completamente su vida, no pueden más viajar porque le duele todo. Es ayudarle a recuperar sus proyectos, ¿me entiendes? Claro. A lo que ellos quieren, su objetivo. Por eso hablamos de una forma... Y brindarle herramientas también que Claro. ellos puedan... Nosotros educamos mucho al Claro, ahí paciente. está. Yo sobre todo, Sí. me gusta explicarle a mis pacientes todo lo fisiatra. Necesitamos un aliado, que es el paciente. El principal Exacto. protagonista de su rehabilitación siempre es el paciente, que tiene que entender cuál es su rol también en la rehabilitación. No es solo que se mande a hacer la terapia. Y ¿Entiendes? ahí, Entonces, como ustedes dicen, es importante la adherencia la al evidencia. tratamiento. Y si nosotros somos médicos, entonces prescribimos tratamientos con evidencia científica también. O sea, no vamos a darle algo que no está tan probado. Claro. Y ya que hablas de reumatología y bueno, que es una especialidad también, muchas veces en la reumatología, el médico que es reumatólogo, sin querer desmerecer el rol del médico, porque también hay excelentes médicos en reumatología, pero la mayoría solamente es la medicación. Y Claro. decirle al paciente tenés que moverte o tenés que hacer algún tipo de actividad física y ahí terminó la consulta. Entonces está bueno también que se sepa que existe esta especialidad. Yo trabajo mucho con una reumatóloga en el Complejo Santo Domingo, la doctora Paz, ¿verdad? Ella me deriva directamente justamente estos pacientes que ya son para mí, o sea, para mi equipo, mejor dicho. Porque vos tenés un equipo. Sí, un equipo. Yo trabajo en el Complejo Santo Domingo del Ministerio de Salud, trabajo con fisioterapia, ¿verdad? Ellos son mis aliados, psicología clínica también, nutrición, todo lo que es un equipo, ¿verdad? O sea, nosotros que si, por ejemplo, en artrosis necesitamos que baje de peso el paciente y es para disminuirle la carga, las articulaciones que soportan más peso, ¿verdad? Por ejemplo, la rodilla, la cadera, la columna. Y ahí tenemos que hablar con nutrición, por ejemplo. Entonces le prescribo una interconsulta con nutrición, ¿verdad? Todo, ¿entiende cómo es más o menos el rol? No, totalmente, porque, a ver, es muy importante que la gente entienda, como siempre repito en este programa, que somos un todo. ¿sí? Somos un todo. Somos Nosotros tenemos que abordar de integra- manera integral. Exacto. O sea, muchas veces quizá hay pacientes que dicen, me fui junto a la fisiatra y me mandó junto a la nutricionista. ¿Qué No, onda? y por eso yo le explico. Yo te estoy diciendo, me estoy poniendo en el rol de la gente, ¿verdad? Que Sí. de repente dice, bueno, me dijeron, andate a la fisiatra. Y la fisiatra me mandó con un nutricionista. ¿Y qué tiene que ver el nutricionista? Sí tiene que ver el nutricionista, por lo que dijiste. El sobrepeso, las articulaciones. Entonces está muy bueno educar y decirle a la gente que no se fue de balde al fisiatra. No, que y se nosotros, está como con le un digo, tratamiento Sí. multidisciplinario que le va a dar respuesta a su problema. Sí, nosotros lo que tenemos que tener como aliados al paciente. Entonces hay que Exacto. darle la información. Por supuesto, el paciente siempre puede elegir, no se le obliga a nada, se le da la información y el paciente opta a elegir a lo que le parece también. Claro. ¿Entendés? Siempre se discute, se dice, ¿sabes qué? ¿Te parece hacer esto? No, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto o esto. Siempre hablamos. Claro. Es un aliado. Pero tiene que comprender que le prescribimos con objetivos. Claro, esos objetivos que vos reiterás Sí. son muy importantes porque Le explicamos todo lo que Claro. tiene, le explicamos por qué le indicamos esto en todo eso. Entonces él sale de nuestra consulta entendiendo por qué está haciendo estas y cosas. mismo el psicólogo dice, me fui junto a la fisiatra, me mandó un psicólogo. Sí. Y sí, porque todo está acá, en la cabecita. Sí, También. no, tiene su motivo para el dolor, pero lo que Claro. pasa es que el dolor también se procesa en el mismo lugar que los trastornos del estado de ánimo. El dolor crónico hay que abordar también de una forma integral, con Claro. psicología, psicoterapia. Es que incluso a todo veces- en el cuerpo está afectado Claro. cuando
viste famoso ese justo me golpeé el dedito y justo el dedito, nomás me duele el dedito, y eso ya te imposibilita hacer un montón quizás de cosas y ya te cambia el estado de ánimo también, ya no estás con toda la energía. O no dormís bien y por eso estás irritable, no puedes retener cosas porque la atención está afectada porque no dormiste bien. Exacto, me encanta que exista esta especialidad, doctora, y me gustaría que haya más fisiatras en el país. Sí, va a haber más. Yo estoy segura que en 10 años ya van a conocernos a todos. Yo todos los días en mi consulta le pregunto a los pacientes, ¿vos sabés que hace fisiatría? Y me dicen que no. Entonces yo les explico qué hacemos nosotros para que entiendan por qué vienen con nosotros. Y ahora creo que está funcionando porque hace como 1 año y medio que hago eso. Dije, voy a decirle a mis pacientes qué hacemos. ¿Qué hacemos? Y les pregunto, les explico y hablamos y ya entienden por qué hacemos esto, por qué no hacemos. Y ellos ya después ya no dependen solamente de venir a la consulta para que se les prescriba fisioterapia o lo que necesiten para estar bien, sino que ya van aprendiendo las cosas para ser independientes, porque esos son los objetivos nuestros, la independencia, la funcionalidad y la calidad de vida que lleva por tener eso, ¿verdad? Claro. Y el Parkinson también es una enfermedad que también llega neurodegenerativa que sí o sí también se aborda desde la fisiatría, digamos. Sí, nosotros trabajamos de manera conjunta con los neurólogos que nos suelen derivar sus pacientes con enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo también. ¿Qué es parkinsonismo, doctora? Bueno, es una enfermedad que suele afectar el movimiento también de estos pacientes, pero no suele ser tanto como una enfermedad de Parkinson, tiene unas diferencias. Los dos tienen trastorno en el movimiento las dos, pero no tienen la misma afección, no sé cómo explicarlo. No, ¿la misma intensidad quizás? No es por la intensidad, es por el conjunto de síntomas que le acompañan también alrededor, no solamente, no es, todos asocian Parkinson con el temblor nomás. Pero lo más importante es la lentitud del movimiento, ¿verdad? La bradicinesia, que es lo que le define. Ya. ¿Y hay cómo intervienen? Nosotros tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen afecciones no solamente la parte motora, tienen afecciones no motoras. También tienen un poco de trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Una depresión a veces, también trastornos del sueño, sobre todo eso. El trastorno del sueño, no duermen bien, adecuadamente. Tienen... ¿Y deterioro musculoesquelético también? Claro, ¿no? Por supuesto. Claro. Tienen una inestabilidad en su marcha, cambian su postura, se mueven más lentamente. Claro. Tienen rigidez. Entonces, todo eso abordamos con fisioterapia, ¿verdad? También hay problemas para tragar bien la saliva, de repente produce mucha saliva, problemas para tragar cualquier tipo de comida, ¿verdad? La deglución. Entonces también se aborda con fonoaudiología. Exacto. O sea, es totalmente un abordaje, como decimos, multidisciplinario, y más en esos casos, porque son enfermedades que no tienen una pronta recuperación. Claro, después tenemos los problemas cognitivos con el Parkinson, ¿verdad? Y ahí entra neuropsicología, que es súper importante. ¿Eso se da a lo largo de cuando ya la enfermedad se vuelve más degenerativa o es al principio ya? Nosotros lo que hacemos es evaluar al paciente y en ese momento le prescribimos lo que necesita. Entonces le vamos siguiendo, ¿me entienden? Entiendo. Entonces, si vemos que hay un deterioro cognitivo, o sea, claro, siempre hay que pedir una evaluación también, ¿verdad? Eso es como es neurodegenerativo, el cerebro es todo. No es solamente movimiento, es habla, es lenguaje, todo, vista, todo. Todo lo que quieran. Bueno, vamos a volver para hablar mucho más de este tema, porque hay un montón de temas que le quiero preguntar a la doctora. Me queda corto el programa nuevamente, pero bueno, por lo menos hoy dejamos en claro cuál es el rol del fisiatra y lo importante que es también recurrir a un fisiatra cuando no sabemos qué estamos teniendo y pensamos solamente que un fisioterapeuta, un kinesiólogo o alguien o un reumatólogo puede resolver un problema. Pero cuando volvamos, quiero hablar también de las posturas. Todos los dolores postural, qué importancia, porque de eso me podés decir bien, recién me estuviste dando una clase. Entonces muchas veces hacemos cosas que hace que nuestro cuerpo se vaya mal acostumbrando con el correr de los años. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Vamos a un corte brevísimo y volvemos ya con la última parte del programa. Regresamos ya con el último segmento de Foro Médico. Hoy nos acompaña en piso la doctora Silvia Ruiz Díaz Palacios. Ella es fisiatra y hablamos de
de todo lo que aborda esta especialidad y bueno, y cómo funciona y cómo interactúa con otras especialidades en Paraguay. Aprendimos un montón. De hecho, que yo vuelvo a decir, vuelvo a destacar mi ignorancia en el tema. Siempre supe de la existencia de los fisiatras, pero como decís, son tan pocos que nunca busqué un especialista en fisiatría para que viniera a hablar, y hoy amerita. Por la situación que vivimos. Cuando quieras, después otras charlas. Sí, vamos a hacer. De hecho, con otras especialidades. Claro, con otras especialidades. Puede ser un neurólogo y un fisiatra, así sería mismo, fantástico. Todo el día trabajamos Podemos con hacer, tenemos el set preparado para 2 especialistas, así que está hecha la promesa. Súper. Doctora, en relación a los dolores posturales, que vos me decís que no son posturales, pero las malas posturas ocasionan dolores que a veces hasta se vuelven crónicos y no sabemos qué hacer, no sabemos dónde recurrir, no sabemos por qué y tampoco muchas veces dónde vamos nos dan la causa o el origen de ese dolor. Bueno, nosotros, como les dije, nosotros evaluamos al paciente en consulta. Viene a la consulta, nosotros le evaluamos y ahí sacamos. Porque el dolor lumbar, por ejemplo, suele ser varias cosas. No solamente la tensión muscular por la mala postura, también hay artrosis depende del paciente. Hay que evaluarle al paciente para individualizar su diagnóstico, para ponerle un diagnóstico para él, o sea, de él, ¿verdad? Para eso se evalúa, ¿verdad? Para verle al paciente, esta es una lumbalgia secundaria a dolor miofacial, nosotros le decimos a las tensiones musculares, y también osteoartrosis, ¿verdad? Por una artrosis facetaria, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de artrosis de la columna, para decir de una forma simple que me entiendan los pacientes, los oyentes también, ¿verdad? Sí. Entonces es una evaluación médica, o sea, nosotros evaluamos y le ponemos un diagnóstico al fisioterapeuta en el caso del dolor lumbar para trabajar sobre eso. Y después el fisioterapeuta también nos va dando un feedback, o sea, una evolución de cómo vamos, cuando terminan, por ejemplo, le prescribimos 15 sesiones, terminan esas sesiones, vuelve a la consulta, vemos, no, yo ya no tengo dolor. Y de repente si viene, o sea, terminó, está sin dolor en ese momento, le damos como unas vacaciones con todo lo aprendido con todo lo que aprendió en su terapia, que el fisioterapeuta ya le dijo que tiene que ir haciendo en la casa y todo eso, que haga en la casa, que cambie eso que aprendió para corregir las cosas que necesitaba, y viene a la consulta después para una evaluación en 2 meses. Uh-huh. Y si vuelve en 2 meses, vuelven todos los dolores, ahí le vamos, como le digo, le vamos educando al paciente. Claro. Desde el principio lo educamos porque eso es lo que va a cambiar realmente su vida. Es realmente lo que va a rehabilitar, porque nosotros le tenemos que volver esa independencia, ¿me entiendes? Exacto. Inicialmente se prescribe una densitometría, digamos, para el paciente que puede llegar con ese tipo de... Densitometría ósea es un estudio que mide el calcio en los huesos. Sí, el calcio en los huesos, pero no siempre está, o sea, que podríamos ver en el caso de los reumatólogos, para derivar a reumatología también le podemos derivar. Si, no sé, el paciente tiene fracturas frecuentes, le pedimos, nosotros somos médicos, entonces le pedimos, bueno, se fracturó hace 2 meses el antebrazo. Después se fracturó la columna, después se fracturó la cadera. Bueno, este paciente puede tener osteoporosis, entonces nosotros como somos médicos, ya vino 1000 veces para su rehabilitación, vino para rehabilitación de cadera, de columna, de antebrazo, ¿verdad? Entonces, bueno, le pedimos una densitometría ósea y le derivamos al reumatólogo, que es el especialista que va a tratar la osteoporosis. Uh-huh. ¿Entienden? Como es interdisciplinario todo. Exacto. No, claro. Ahora, los traumatismos. Uh-huh. Ustedes también intervienen en los politraumatizados. Politraumatizados, claro. Sí, siempre que le dificulte algo, como le digo, le evaluamos para ver qué es lo que le podemos ayudar en rehabilitación, qué lesiones tiene y cuáles serían cuál es su diagnóstico funcional, ¿me entienden? Uh-huh. O sea, si tiene una debilidad porque se lesionó la médula, hay que evaluar el paciente. Un politraumatizado puede ser un lesionado medular también. ¿Entienden? Neural significa que tiene un problema neurológico. Medular, de la médula. Sí. Ya, perfecto. Y ahí sí trabajan ya con los cirujanos, ¿no es cierto?, que intervinieron en un caso de politraumatizado y con todo el equipo, ¿no? Ahí también entra psicólogo, obviamente. Todo. Tenemos que ir viendo, le evaluamos para darle las terapias que necesite. Tiene que haber en emergencias. Y le hacemos un seguimiento. En emergencias médicas también está tiene que haber un doctor Collisato. ¿Quién el está? doctor Collisato. Collisato se llama. ¿Collisato? ¿Qué es oriental?
No, Ah. sí, él es japonés, o sea, de Sí. descendencia japonesa. Sí. Creo que es paraguayo, Sí, no, tiene que pero ser. su papá... Y bueno, y no obstante, como dijiste, esto nació en la Primera Guerra Mundial, dijiste. en los países de primer mundo. En los países del primer mundo. Imagínate dónde ya apareció esta especialidad, que me imagino que habrá sido mucho más cruenta en el momento de, porque quizás hayan tenido que asumir hasta el rol del fisioterapeuta Antes sí. en ese Antes tipo de sí, situaciones. antes era mucho más. Ahora sí Claro. estamos en el siglo de la especialización, entonces ahora ya existen fisioterapeutas, ya no eran, antes existían técnicos nomás, ahora ya existe la carrera de kinesiología y fisioterapia. Doctora, ¿existe una edad para consultar a un fisiatra? No existe una edad. Nosotros vemos niños prematuros, vemos a los adultos mayores también. Cualquier paciente que sea adulto o niño puede consultar con un fisiatra. Ya. Y dijiste algo también que es muy importante recordarlo, la adherencia del paciente al tratamiento, porque no Claro. significa que el fisiatra, una vez que tiene todo orquestado, digamos, lo que es el tratamiento en sí, soluciona absolutamente el problema si el paciente no se adhiere al tratamiento. Bueno, el paciente tiene que saber que siempre es un aliado nuestro. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es educarle a este paciente, en el caso que él pueda hacer las cosas, llevar su terapia de una forma participativa, o a la familia también. Le ayudamos a la familia, a los pacientes con discapacidad, en el caso que el paciente no pueda ser autónomo, ¿verdad? Por alguna dificultad cognitiva o algo, nosotros le asesoramos a familiares de pacientes con Como que discapacidad. le entrenan también, Claro, ¿no? le asesoramos a la familia, Sí. le acompañamos en eso, le dirigimos esas terapias también con objetivos claros, ¿verdad? Porque a veces de repente todos quieren, ay, yo quiero que camine, y a veces no va a poder en algunas situaciones lograr eso, pero se le acompaña, se le explica y están orientados, ¿sabes? O sea, no es así nomás. Y debe ser muy gratificante ver cómo evolucionan los pacientes. Claro, en es cada muy tratamiento, ¿no? linda especialidad, Sí. es muy linda esta especialidad, me gustaría que todos conozcan realmente. Claro, porque satisface mucho ver la evolución de los pacientes y cuando llegan a los objetivos que se les marca. Sí, que están felices, que están contentos, que recuperan su vida, su calidad de vida y que siguen adelante. Exacto. Doctora, ¿dónde atendés? Bueno, yo estoy, como les dije ya, creo que hablando en el IPS, en el Centro de Medicina Física y Rehabilitación, que es sobre Sacramento, pasando un poco el Hospital Central, siempre le uso de referencia al lado de la estación de servicio de la Shell. Sí. Se entra en el CESI, ¿verdad? Donde está el Centro de Medicina Física y Rehabilitación, donde estamos en conjunto también con el Servicio de Salud Mental. Ah, mira, no están dentro del predio del No, es IPS. al lado, sería Ah. medio al lado del centro ambulatorio donde es. Y después estoy en el complejo Santo Domingo, que es de los adultos mayores, sobre Lombardo, ¿verdad? Media cuadra Sacramento también. Y también estoy en la parte privada, en la clínica de Semefir y Galema con la Doctora Lorena. la doctora Lorena González, que cada vez está González. más amplia su clínica. Sí, cada vez está más amplia y Sí. trabaja también le estoy ayudando con varios pacientes en su recuperación postoperatoria. Sí, porque ella también es cirujana y obviamente que necesita de esta Sí, especialidad. ella es cirujana y nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, como siempre digo. Bueno, un teléfono, una red social donde la gente te pueda ubicar, doctora, porque ahora que la gente conoce esta especialidad, va a decir, ay, yo quiero consultar. Bueno, ¿Dónde se te te ubica? voy a dejar mi número de teléfono, o no Sí. sé si en línea. Sí, puedes o- puedes bueno, decirlo. mi número de teléfono es 0981 98 80 80. Doctora Silvia Ruiz Díaz Palacios. Ya, ¿tenés red social? Red social tengo, pero no abrí la página ¿cómo es? Así para atención, o sea, es mi red social personal. Ah, nomás, claro, todavía no no es hice de todavía tu mi página de De especialista. especialista. Ahora, si la gente que está asegurada en IPS te quiere contactar, puede en el call center simplemente pedir un Pedir turno un turno fisiatra, conmigo, pedir con una turno conmigo. fisiatra y ya dice tu Así nombre mismo, y ya que está. pida el turno en el CESI, en el Centro de Rehabilitación donde corresponde para... Perfecto. Gracias, doctora. Que por tu tenga tiempo. una linda jornada. Muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de conocer esta especialidad. No, que es fantástica. Yo no la conocía, Sí. lo vuelvo a decir, así que... Ojalá todos puedan consultar en algún momento ya con un fisiatra Sí. de forma de... Sí, yo voy a consultar. Yo voy a Súper. consultar para ver Te para esperamos. hacer una evaluación general. Sí, Quiero te saber cómo esperamos. estoy. Gracias, doctora. Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma por apoyar este programa, también a Emicofier por el estilismo
muchísimo a todas las chicas de Emi, a Moni, a Belu, a todas que son divinas y me atienden tan bien, y por supuesto a la señora Emi, que es la reina de esa peluquería, y a la doctora Lorena González de la clínica Galema, que me mantiene estéticamente el rostro. Y bueno, no olviden que ya llega diciembre, tenemos que vernos bella, así que visítenla a la doctora Lorena González en la clínica Galema, que también la encuentran así en las redes sociales. Nos vamos y les deseamos que tengan una buena noche y nos reencontramos, por supuesto, el próximo jueves aquí en Foro Médico.